terapéutico. Estos son los objetivos de la charla. Mencionamos los principios de la recurvación, sobre todo la biomecánica y las definiciones que vamos a mencionar más adelante. Vamos a describir la etiología del generis recurvatum. Vamos a ver que hay varias causas de esto. Vamos a identificar la presentación clínica, cómo nos van a llegar estos pacientes, por qué van a consultar y mencionar las distintas opciones terapéuticas para estos pacientes. Entonces, como les menciono, para hablar del tema es muy importante tener las definiciones claras. Y vamos a saber, pues, recordar que hiperextensión en rodilla es cuando el eje va más allá de la extensión, más allá de los 180 grados o 0 a partir de la posición de referencia. Y recurvatum va a ser cuando llevamos una hiperextensión fija más allá de 5 grados de hiperextensión, lo que el doctor Peli llama como la deformidad en hiperextensión, como lo vemos aquí en la gráfica. Entonces, de biomecánica es muy importante tener, como nuevamente les menciono, tener claros los principios. Entonces, recordar que cuando llevamos en rodilla, cuando vamos de flexión a extensión, el fémur va a girar hacia adelante y se va a deslizar hacia posterior. Eso gracias a la inclinación posterior que va a tener la tibia proximal, que va a estar fija pues, en el piso cuando hacemos esta flexoextensión. Cuando estamos en hiperextensión, el fémur no se va a continuar girando hacia adelante, y por el contrario, no se va a girar hacia adelante, perdón, pero sí se inclina hacia adelante. Y eso principalmente si vamos a tener una deformidad o una alteración o un recurvatum de la tibia proximal. Eso va a hacer que se compriman las estructuras anteriores de la tibia y que se pongan en tensión las estructuras posteriores. Y eso va a hacer que los pacientes tengan una de las sintomatologías principales, sobre todo por el pinzamiento de la grasa anterior, y que puedan llevar a los pacientes a que esas estructuras que están en tensión, como puede ser el ligamento cruzado anterior, lleven a predisposición de ruptura de estas estructuras, además de tensión de las estructuras posteriores, como les mencioné. En cuanto a la marcha, entonces el recurvatum va a estar más presente durante la fase de apoyo. Como vemos aquí en la imagen, el muslo va a tener el eje oblicuo con una fuerza de reacción al piso que va a pasar anterior a la rodilla. Normalmente pasa anterior, en el recurvatum pasa mucho más anterior o es más pronunciado. Como vemos pues aquí en las gráficas del libro de Capaggi, cómo es ese eje oblicuo y cómo es esa fuerza de reacción al piso anterior. En los pacientes con debilidad del cuádriceps, especialmente, el momento extensor va a hacer que se evite el colapso durante el apoyo. Entonces, los pacientes que tienen debilidad, y sobre todo es un mecanismo de defensa, los pacientes que tienen debilidad o que no tienen un cuádriceps presente, que hagan un bloqueo de la rodilla durante la marcha, y eso les va a ayudar a que tengan la marcha pues como tal. Como lo vemos aquí representado en la imagen, cómo bloquean pues, la rodilla, se va el fémur anterior de acuerdo a lo que venimos hablando, y eso bloquea pues, y les permite realizar la marcha. Entonces vamos ahora a meternos en la parte de la etiología. Básicamente, la etiología, tres grandes grupos: constitucional, que sea congénito o que sea pues, ya por características óseas o de tejidos blandos. En cuanto a constitucional, está hasta el 40% de la población. Se habla de constitucional cuando implica menos de 15 grados de hiperextensión, y lo más común es que estén en un rango de 5 a 10 grados, seguido un rango de 0 a 5 grados y después un rango de 10 a 15 grados, que lleguen hasta 15 grados de hiperextensión los pacientes con generis recurvatum constitucional. Generalmente esto es bilateral y simétrico, generalmente es asintomático, pero pueden consultar porque los padres o los pacientes ven que es demasiado, pues es muy pronunciado esa hiperextensión. Entonces por una deformidad estética básicamente pueden consultar. Está asociado pues a hiperlaxitud ligamentaria y puede estar asociado también a una hipoplasia del cóndilo femoral lateral y un lleno básico. Cuanto al congénito, es mucho menos frecuente, pero puede ser más complejo. Es bilateral, es simétrico. Aquí lo vemos pues, representado en la imagen. Para ello se recomiendan, o generalmente se ha usado, pues, inmovilizaciones seriadas con una buena evolución pues, de estos pacientes. Y también puede estar asociado a síndromes como artrogliposis y condrodistrofias, en donde se va a necesitar pues, intervenciones, podría necesitar intervenciones adicionales. Ya el adquirido, tenemos tres grandes grupos que los describió el doctor de Jur en el 2000,
que son estos tres grupos que les pongo acá, los pacientes con lleno recurvatum óseo, de tejidos blandos o mixtos. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Entonces, en cuanto al óseo, también dos grupos, extraarticular e intraarticular. El extraarticular se puede dar por esas causas que les pongo aquí a continuación, básicamente un trauma directo sobre la tuberosidad anterior de la tibia, lesiones iatrogénicas, ya sea por una episiodesis anterior o por pacientes que hacemos una tracción esquelética transtibial y hacemos una lesión fisoria anterior, pacientes con osteomielitis o algún proceso en esta zona, o secuelas de unos Guttslager. Esto generalmente va a llevar, esas características que les pongo acá, va a llevar a que cambie la inclinación de la tibia, con una atrofia de la tuberosidad anterior y una traslación posterior de la tibia, como lo vemos, una inclinación de esa tibia proximal, como lo hablamos pues, en la biomecánica, que generalmente es hacia posterior, en estos pacientes cambia, y como lo vemos pues, aquí por la etiología ya descrita y por las características también ya mencionadas. Y ya las causas intraarticulares, como son una fractura por hundimiento de los platillos tibiales o fracturas femorales, además de una hipoplasia pues, del cóndilo femoral lateral. Otra de la etiología son los tejidos blandos, básicamente es una distensión de las estructuras posteriores, capsuloligamentarias posteriores, ya puede ser por la hiperlaxitud constitucional o pacientes con síndromes de hipermovilidad. También está asociado a pacientes que tengan rupturas traumáticas ligamentarias, básicamente con rupturas del cruzado posterior o pacientes que tengan lesiones de las esquinas asociadas, sobre todo la esquina posterolateral y en los pacientes con lo que nos habla el entorno del triple varus también pues va a estar pues, ahí presente. Y ya finalmente el componente mixto, que es básicamente cuando se da la distensión capsuloligamentaria posterior y el recurvatum óseo. El caso típico es el paciente con polen, que lo vemos ahí representado en la imagen. Lo que pasa en estos pacientes es que por la parálisis del cuádriceps, como ya lo dijimos, en los pacientes como un mecanismo de defensa van a llevar a un recurvatum durante la marcha, haciendo pues el bloqueo de la rodilla que dijimos. Eso va a hacer que se dé la presión anterior de los platillos tibiales ya mencionados y durante la infancia esta presión de los platillos anteriores puede llevar a una lesión fiduciaria en esta zona que finalmente disminuye o cambia la inclinación tibial, lleva un recurvatum óseo y lleva una mayor extensión capsuloligamentaria, entonces ahí tenemos el componente mixto, tanto óseo como de tejidos blandos. En cuanto a la clínica, entonces estos pacientes pueden consultar por dolor. Los pacientes con hipermovilidad, sobre todo heredados y pues este gran grupo va a tener dolores frecuentes, entonces los pacientes pueden estar asociados a estos dolores articulares. La estética, como ya lo dijimos, puede ser también un factor importante y estos pacientes pueden presentar, dicen que en protuberancia, sobre todo esta hiperextensión, así que sea más pronunciada, como se va al fémur anterior, como ya lo mencionamos, puede hacer que consulten, puede haber discrepancia de longitud, puede haber inestabilidad y la inestabilidad puede ser por dos causas, el femorotibial, cuando ese cuádriceps no está muy bien controlado, baja el brazo de palanca y eso pues lleva a la hiperextensión y a la inestabilidad femorotibial y la patelofemoral por una falsa aumento de la patela, una patela alta pues como falsa y ya la debilidad pues del cuádriceps. Contra el examen físico que vamos a hablar en estos pacientes, debemos hacer un examen físico detallado, como siempre buscando la hiperelasticidad, buscando en estos pacientes que no tengan un síndrome de hipermovilidad, recordar pues el Beighton, hacerlo siempre en estos pacientes, recordar que en los niños generalmente consideramos positivo una escala mayor de 6, a diferencia del adulto que es mayor o igual a 4, buscar siempre contracturas, mirar la marcha como estos pacientes y usan el mecanismo de recurvatum como un mecanismo de defensa para sostener la marcha, ver muy bien la longitud, también la alineación coronal, porque ya vimos que puede haber hipoplasia de los cóndilos femorales y puede haber una alteración también de la alineación coronal y siempre evaluar también el perfil rotacional. Debemos entonces enfocarnos precisamente en el recurvatum y esto evaluarlo de manera objetiva, buscar las causas, entonces siempre palpar la tuberosidad anterior, si probablemente esta es una de las causas que cambió el slope o la inclinación de la tibia, si los pacientes están con inestabilidad. Entonces, el grupo francés del doctor Neyret recomienda dos maniobras para evaluar el recurvatum, y una es en prono, probablemente en prono nos ayude llevando al paciente al extremo de la camilla para evaluar la hiperextensión, o ya evaluarlo en supino, pues también evaluar la hiperextensión, pero probablemente ellos mencionan que
en prono podemos medirlo de manera objetiva sin usar mucho pues las manos y poder usar el goniómetro para evaluar esa hiperextensión. Y lo otro es evaluar las estructuras pues, capsuloligamentarias posterolaterales. Esta pues también los franceses recomiendan esta maniobra que es la de Houston, que básicamente es cogiendo los dedos con los pulgares para ver cómo se comporta la tibia, si hay un desplazamiento de la tibia en estos pacientes. O también pues el dial test que conocemos para evaluar las estructuras posterolaterales. Siempre comparativo, siempre evaluando pues cómo se comporta una extremidad frente a la otra, y si vemos algo asimétrico debemos empezar a sospechar que no es normal. En cuanto a las imágenes, no me voy a detener por horas del tiempo y porque precisamente en la página de YouTube de Ortopedia Infantil de Medellín está ya esta charla del doctor Juan José García, que es una muy buena charla, donde nos habla específicamente de las imágenes para evaluar las deformidades en el plano sagital. Entonces no me voy a detener acá, pero es importante que la vean, porque aquí nos explica muy bien el doctor cómo evaluar estas deformidades, cómo hacer el test de mala alineación y el test de mala orientación, todo bajo los principios pues, del doctor Pei. Sí es importante mencionar que debemos evaluar pues, en estos pacientes en las imágenes que vamos a buscar específicamente el ángulo pues, del recurvatum, que lo podemos hacer con los ejes anatómicos o como lo recomienda el doctor Paley, con las corticales anteriores del fémur y de la tibia, la inclinación de la tibia, que también se puede hacer pues, con los ejes anatómicos, o como lo vemos aquí, como lo recomienda el doctor Paley y como se menciona muy bien en la charla del doctor García que les acabo de mencionar, llevando pues al quinto anterior de la tibia y al tercio anterior del fémur para los valores normales del ángulo posterior de la tibia proximal de 81 y del fémur posterior, pues el ángulo posterior del fémur distal de 83. Entonces, nuevamente, remitirse pues a esta charla que es muy bien configurada y que nos explica muy bien cómo evaluar las imágenes de nuestros pacientes. Ya entrando a la parte de manejo, entonces siempre vamos a empezar por el manejo ortopédico, manejo no quirúrgico. En estos pacientes están descritos los inmovilizadores o las férulas, esto para limitar la extensión. Sin embargo, mencionan que para los pacientes es muy incómodo usar estos aparatos y generalmente no hay muy buena adherencia a ellos. La rehabilitación va a ser fundamental en estos pacientes, sobre todo para el fortalecimiento, que es especialmente importante en los pacientes con hipermovilidad. El fortalecimiento es fundamental en esos pacientes. También el doctor de June recomienda usar taloneras, pues los zapatos altos con tacones, sobre todo en ese equino rígido, que es muy bueno pues, en estos pacientes. Siempre también en los pacientes con hipermovilidad que tienen dolores articulares, un adecuado control del dolor por el grupo multidisciplinario para tener pues, un adecuado manejo integral de estos pacientes. Encontré un artículo muy interesante hablando de rehabilitación, es un artículo de los reumatólogos, donde evalúa el ejercicio o el fortalecimiento, la rehabilitación de estos pacientes con hipermovilidad, donde básicamente es un estudio prospectivo, un ensayo clínico, donde básicamente evalúa el fortalecimiento en rangos de hiperextensión, esto para el recurvatum, y en rangos pues, que no lleven a rangos extremos. Ellos encontraron que los pacientes que se fortalecían evitando la hiperextensión le iba mucho mejor en cuanto a dolor y escalas funcionales. Y eso lo demostró también esta revisión sistemática publicada pues, al inicio de este año, donde también mencionan que lo importante de fortalecer a estos pacientes es evitar los rangos extremos. En cuanto al manejo quirúrgico, el manejo quirúrgico más descrito para estos pacientes del lleno recurvatum son las osteotomías de apertura anterior. Ellas también, como les digo, pues el doctor de Jure es uno de los principales pioneros pues, en la tibia, en la osteotomía de tibia anterior desde el 2000, y básicamente él da 3 indicaciones para llevar a estos pacientes de osteotomías. Pacientes que sean sintomáticos con un lleno recurvatum óseo asociado a una inversión del slope o de la inclinación tibial. Pacientes sintomáticos con un recurvatum óseo que tenga una exacerbación por una hiperextensión constitucional, pero que lleve entonces a una hiperextensión que ya sea mayor de 20 a 25 grados, y los pacientes sintomáticos con recurvatum óseo que se asocie pues, a los tejidos blandos, es decir, un recurvatum mixto. En los pacientes que son solo tejidos blandos, ellos no recomiendan realizar una osteotomía anterior de la tibia, y ellos también en ese artículo del 2000 recomiendan que uno debería esperar la madurez esquelética para hacer estas osteotomías.
Ya les voy a mencionar un poquito de osteotomías. Entonces, básicamente, esta es la técnica, como lo vemos aquí, está descrita hacerla proximal a la tuberosidad, a través de la tuberosidad o subtuberositaria. Esto es básicamente la gráfica que les presento. Ellos parecen un poco agresivos como ellos hacen la técnica, pues los franceses, el doctor Neyret, donde básicamente levantan toda la tuberosidad, como lo vemos acá, para poderlo hacer a nivel de la tuberosidad. Pues como lo vemos representado en la imagen, hacen una cuña de apertura para ganarle la inclinación tibial, eso le ponen unos injertos y ya fijan nuevamente pues, la tuberosidad, algunos también fijan pues, la osteotomía con un cambio del eslope. En cuanto a esqueleto inmaduro, me encontré estos dos artículos, que es del 2012, donde básicamente pacientes en una edad promedio de 14 años, ellos incluyeron 9 pacientes, usaron esa osteotomía de la tuberosidad anterior, pero haciéndolo de manera progresiva con una técnica de un elizador, pues un fijador que utilizaron. Entonces ellos representan pues el paciente que ya les mostré anteriormente, con esa lesión de la tuberosidad anterior, con un cambio de la inclinación tibial, con un genu recurvatum, donde le hacen la osteotomía con una corrección progresiva con el Elizarov y finalmente pues llevando a la mejoría de la inclinación tibial y la mejoría clínica. Este otro artículo son de unos españoles en Madrid, donde incluyeron ellos 4 pacientes, también una edad promedio de 13 años, donde ellos también hablan de la osteotomía anterior en estos pacientes, pero ellos lo hacen con un fijador monoclonal en T para hacer también la corrección progresiva, también evidenciando seguimiento a 2 años con muy buena evolución y con corrección de la inclinación tibial. Y muy buena funcionalidad clínica, pues mencionan ellos. Esta es desde 2003 de los españoles. Y finalmente, en cuanto al manejo quirúrgico, está la parte de tejidos blandos, donde básicamente lo que se quiere es combatir, pues, o tensar esa distensión que hay posterior que les mencionaba, cápsula ligamentaria posterior, y así evitar el recurvatum. Lo que se habla es que no se logra pues corregir el recurvatum como técnica única y por eso se asocia pues generalmente a una osteotomía tibial antes. Entonces, en conclusiones de la charla, el genu recurvatum tiene múltiples etiologías como ya lo mencionamos, es muy importante buscarlas, identificarlas, hacer una buena anamnesis, hacer un buen examen clínico, que el genu recurvatum lleva unas implicaciones biomecánicas, sobre todo también en la marcha, como ya lo mencionamos, es importante evaluar muy bien a estos pacientes y identificar la etiología porque eso tiene implicaciones en el manejo, sobre todo los síndromes con hipermovilidad, hacer un buen fortalecimiento, como ya lo vimos, evitando los rangos extremos. Y en cuanto a opciones quirúrgicas, la osteotomía de apertura anterior de la tibia va a ser la técnica más descrita con mayor evidencia en pacientes adultos. Como les dije en la revisión que hice, encontré esos dos en pacientes esqueléticamente inmaduros con muy buena evolución, y el doctor Galván también, comenté con él, también tiene algunos pacientes que les hizo esto con muy buena evolución clínica en esqueleto inmaduro. Muchas gracias.